Viene de las frutas, así que el jugo debe ser saludable, ¿no? Una nueva investigación dice que no. Esto solo proporciona evidencia de las recomendaciones existentes sobre el jugo para los niños. Los datos vincularon tomar un vaso o más de jugo 100% de fruta cada día a un pequeño aumento de peso para adultos y niños. Con la cantidad de niños obesos en aumento y con preocupaciones por las caries dentales, la Academia Estadounidense de Pediatría dice que los bebés de menos de un año deben evadir el jugo por completo. Para niños entre 1 y 3 años de edad, el consumo debe estar limitado a 118 mililitros al día y aquellos de 4 a 6 años solo 177 mililitros al día. Si no hemos empezado esa introducción de bebidas dulces, no queremos comenzar, porque una vez que comenzamos, nuestro cuerpo se acostumbra a ello y vamos a querer más dulces. Pero si su hijo ya ha comenzado a tomar jugo, los padres pueden ayudarlo a reducirlo, aguándolo y alentándolos a tomar más agua. Hasta puede añadir fruta para hacerlo divertido, dice Catherine Sherry del Children's Healthcare of Atlanta Strong for Life. Hasta cosas como mango y piña si queremos ser aventureros. Intente vegetales y hierbas como pepino o menta. Esto puede ser divertido para poner a los niños en la cocina y darles maneras de ser creativos. Si un niño se está divirtiendo y siendo creativo con la comida, es más propenso a querer intentarlo y probarlo. Sherry dice que los padres también pueden ayudar a los niños a tomar mejores decisiones sobre sus bebidas, eligiendo opciones saludables por sí mismos. Como adultos, necesitamos ser ese ejemplo para nuestros hijos. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. No solo son las muertes reseñadas en estos días, sino también la gran cantidad de violencia de género que se han reportado durante los meses pasados, sobre todo contra mujeres. Pero la violencia tiene causas. Pueden ser biológicas, psicológicas, económicas, de abuso de sustancias y hasta de crianza. Se identifica a través de los estudios que en los procesos de crianza, ya sea el proceso de crianza laxo, dejo que hagas las cosas, no hay consecuencia, pues en este proceso cuando ya tengo una mayoría de edad, pues el tipo de conducta que yo voy a cometer es que haga lo que yo haga, no van a haber unos resultados. Por otro lado, también se identifican en estudios que cuando el proceso de crianza es bien restrictivo, soy bien exigente, también tenemos este tipo de dinámica, donde dentro de las restricciones que en el proceso yo tuve en la crianza, pues no puedo expresar mis emociones y de ahí entonces surge este tipo de dinámica. Procesos de crianza donde se promueve la violencia en el hogar, no únicamente la violencia física, la violencia psicológica. La frustración, el coraje, son conductas que nos pueden llevar a la violencia. Dentro de este proceso específicamente, hablando de los adolescentes, todavía hay un proceso de madurez mental. Dentro de este proceso de madurez mental muchas veces se ha normalizado por videojuegos, por la exposición a lo que son las redes sociales. Muchas veces entienden que tener un arma me hace que tengo todo el poder del mundo, cuando realmente no hay la madurez suficiente a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel mental de cómo yo voy a manejar este tipo de frustración, cómo yo voy a manejar el coraje. También se ha comprobado que el uso de sustancias ilegales, legales o medicamentos pueden llevar a la violencia. Utilizar sustancias, inclusive hasta el alcohol. Hay una pérdida de noción de la realidad. Hay sustancias en específico que cuando la persona consume las mismas, entra en un estado de psicosis donde piensa que todo el mundo le quiere hacer daño y se quieren entonces defender. Eso pudiera ser un predictor a que conductas como esta se pudieran presentar. Si, como se alega en el caso de Isabela, que un hijo le quitó la vida a su padre, puede haber arrepentimiento. Muchas veces hay condiciones crónicas donde el paciente está viviendo su propia realidad. Y dentro de ese tipo de condición crónica, a veces hay pacientes que no se dan cuenta de lo que hice, porque lo que yo hice entendí a base de mi condición crónica que estaba bien, que estaba protegiendo, que estaba defendiendo. En otras circunstancias hay diagnósticos o condiciones de salud mental que la persona es funcional y sí sabe lo que realmente está haciendo. Así que hay que ver el panorama completo de cómo el tipo de tratamiento que se estaba llevando, si había algún tipo de diagnóstico.
Torres señala que hemos normalizado la violencia y hasta que no lo reconozcamos y trabajemos sobre ello, dándole prioridad a la salud mental, no va a mejorar. Un estudio hecho a más de 500,000 de personas, que tomó unos 10 años y fue publicado en la revista médica JAMA, demostró cómo las diferentes formas de ejercitarnos nos ayudan a mantener una buena salud, vivir una vida plena y añadir años. ¿Qué es lo que hace la actividad física en nuestro cuerpo? Muchos beneficios como la salud cardiorrespiratoria, la salud de masa magra, la salud metabólica, la salud ósea. Por lo tanto, el ejercicio es una práctica y es un comportamiento que es bien beneficioso y así se ha documentado en la literatura científica. A diferencia de la edad cronológica que solo se basa en el tiempo o años que han pasado desde que nacemos, hay una edad biológica que corresponde a nuestro estado funcional interno que trata sobre el envejecimiento de las células, tejidos, órganos y sistemas. Y el ejercicio es clave para su mantenimiento. El ejercicio aparentemente causa unos beneficios biológicos en la edad biológica que te permiten alargar tu vida o, como bien también otros autores hablan sobre mejorar tu expectativa de vida de manera saludable. ¿Por qué? Porque uno puede vivir mucho, pero no necesariamente saludable. Por lo tanto, el vivir mucho y saludable, aparentemente el ejercicio tiene una contribución significativa y se ha visto en la literatura que aporta a varios años de esa salud biológica de manera saludable. De hecho, entre los resultados se ha visto una reducción al riesgo de mortalidad de un 4% en un periodo de 5 años. Pero, ¿qué actividad física es la que debe hacerse? La clave está en combinar lo aeróbico, como caminar, bicicleta, nadar, bailar, con resistencia y fuerza muscular, como pesas y bandas. Ahora, lo importante es cuánto tiempo y a qué intensidad. Por lo tanto, el ejercicio, vamos a ponerlo en caminar, que eso fue el estudio recientemente que vimos. Una persona que camine 4,000 pasos al día en su diario vivir, pues va a beneficiar, y al menos se evidenció así, factores de demencia. Si camina más, va a reducir el riesgo de demencia, que es un factor de muerte, tanto a nivel mundial como en Puerto Rico. Ahora, si tú quieres mejorar la salud cardiorrespiratoria, que eso definitivamente ayuda a prolongar tu calidad de vida y longevidad, tienes que aumentar la intensidad. Y la intensidad, si fuese caminando, es caminar más rápido por al menos 10 minutos. Por lo tanto, ya se empieza a cuantificar y se empieza a ver los beneficios de que más posiblemente es mejor. Pero llega un límite. Y el límite fue, si yo fuera a ponerlo en formas prácticas, como lo hizo el estudio, es que 3 días a la semana es un punto razonable para hacer ejercicio. Pero dentro de esos 3 días tienes que combinar ejercicios cardiorrespiratorios, ejercicio de fuerza muscular y dentro de ese tiempo también aumentar la intensidad. Aunque nunca es tarde para comenzar, es importante saber escuchar al cuerpo y ejercitarnos de acuerdo a nuestras capacidades. Una persona que necesariamente corra 16 millas no va a estar más saludable que una persona que corra 3 millas o camine 5 millas. ¿Ves? Porque llega un punto en donde no hay mayores beneficios. Al igual que con la resistencia y fuerza muscular, uno debe de dominar la carga a cual uno le impone al cuerpo para que sea suficiente el estímulo para progresar la hipertrofia o la fuerza muscular y los beneficios que queremos, pero no vaya a causar un daño en las articulaciones porque eso se va acumulando. Y entonces tenemos que tener en cuenta que obviamente a manera que envejecemos hay articulaciones que pueden sufrir más cambios que otras. Y tenemos que obviamente hacer ejercicio a tono con la edad y la capacidad que tenemos en el momento. El secreto está no en la cantidad de peso, sino en las repeticiones y recordar que cualquier actividad siempre será beneficiosa, no así el sedentarismo.
El cáncer de cuello uterino cervical es uno que se produce en las células del cuello uterino, que es la parte inferior del útero que se conecta con la vagina. Su causa principal es el virus del papiloma humano o VPH, un virus de transmisión sexual, ya sea por relaciones vaginales, anales u orales. De los cánceres cervicales son de tipo escamoso. El segundo tipo más común es el adenocarcinoma. La mayoría de los cánceres cervicales son diagnosticados por causa del virus del papiloma humano, en especial aquellos escamosos. El 98% de los diagnósticos de cáncer de cervix son debido al virus del papiloma humano. De hecho, este virus causa el 90% del cáncer cervical y ano, 70% de los cánceres de vagina y vulva y el 60% de los de pene. El mayor factor de riesgo son haber tenido o tener muchas parejas sexuales. Hemos activas sexualmente o que hemos estado activas sexualmente en el pasado, sin importar tipo de pareja, estamos a riesgo del virus de contraer o de haber contraído el virus del papiloma humano. Ese tipo de cáncer puede aparecer 10 años después de contraer el virus y en estadios tempranos no produce síntomas, pero cuando está más avanzado puede haber sangrado vaginal luego de las relaciones sexuales, flujo vaginal acuoso con sangre y dolor durante la relación sexual. Con una prueba del Papa Nicolau, que ahora también se añade la del virus, podemos hacer un diagnóstico más certero. Pocos cánceres que uno puede diagnosticar en su etapa precancerosa. Lo más que vemos en la oficina, lo más que yo veo en mi oficina o que tratamos, pues sí vemos mucho cultivo positivo de virus de papiloma humano, que hay que darle un seguimiento. Vemos muchos papanicolaos alterados, que hay que darle seguimiento. Se les da seguimiento con un procedimiento que se llama colposcopía, eso es para hacer biopsias. Y esto nos aloja o nos diagnostica si hay o no hay lesiones precancerosas. Estas lesiones precancerosas a su vez se dividen entre leve, moderadas, severas y todo esto se trata distinto. O sea que sí, si la paciente se hace sus exámenes y esto se evalúa y se diagnostica a tiempo, puede tener mucha mejor calidad de vida y se puede prevenir que llegue a un cáncer invasivo o malignidad. Y se puede prevenir con la vacuna que existe para este virus. Existe una vacuna, ¿verdad? También es importante eso recalcarlo, la vacuna del HPV o del virus del papiloma humano, que cubre para 7 de los genotipos del virus, porque el virus tiene muchos genotipos, ¿verdad? Podemos hablar un poco de eso también, que hay unos genotipos, el 16 y el 18, que son los más asociados a cáncer cervical, y estos pues sí están cubiertos en esta vacuna. La vacuna actualmente se recomienda cerca de los 11 años para niños y niñas, pero está aprobada hasta los 45, 46 años de edad, o sea que aquellos que no han sido vacunados, que están activos sexualmente y quieren vacunarse, pueden hacerlo también. A pesar que este cáncer es más frecuente entre los 35 a 44 años, más del 20% se detecta a los 65 años. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobby gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con un tintur camino de drume. Y nan por una onda cuta. Sigur, tur camino de coi cometa. Pero en realidad ta hopileo. Stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar.
Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Tele Aruba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. La inducción del parto es un proceso que provoca que el útero se contraiga y que esas contracciones uterinas logren un parto vaginal. Hay medicamentos que se utilizan de forma intravaginal, de forma también por vena, para generar esas contracciones, y hay unas indicaciones clínicas que van acorde con el progreso, ¿verdad?, de ese cuidado prenatal, si ha habido algún tipo de complicación que esté comprometiendo al feto intrauterinamente o que esté comprometiendo a la madre en su estado de salud. Pues entonces uno empieza a considerar estas alternativas donde uno establece que el balance de riesgo versus beneficio es mejor el parto ya culminado y no seguir prolongando la gestación. Con la inducción se trata de llevar el alumbramiento a asemejarse a lo más natural y normal posible. Contracciones asociadas a un parto natural, a un parto regular, estamos despertando ese proceso hormonal que ocurre, que induce a las contracciones de forma externa, pero va a ser igual, tanto como sea el dintel de dolor que tolera la paciente. Hay factores que se evalúan para la toma de esa decisión: el estado del cuello uterino, la salud de mamá y bebé, el peso, tamaño y posición del útero, así como la edad gestacional. Se trata de llegar lo más cercano a las 39 semanas, que es lo que se considera a término, pero dependiendo del cuadro clínico va a haber un balance entre alcanzar esa madurez quizás en el intensivo neonatal o quizás sacar un bebé un poco más antes de tiempo y terminar entonces esa madurez fuera del cuerpo de la madre. Por ejemplo, un bebé que tenga rezago en crecimiento, un bebé que tenga poco líquido amniótico, que se esté llegando a la conclusión de que esa placenta no está supliendo adecuadamente los requerimientos de nutrición y de sostenimiento del embarazo. Entonces uno ahí se sienta con el paciente, le explica los pros y los contras de continuar con el embarazo y se procede a una inducción de parto. También condiciones como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, pulmonares o renales pueden ser causas para la inducción. En el caso de ser un embarazo de gemelos trillizos, se recomienda la inducción. Un embarazo gemelar vamos a poder parirlo si llega de parto activo y el primer bebé está de cabeza y no hay complicaciones adicionales. Esas son las condiciones ideales para que haya un proceso de parto en un bebé, en un embarazo gemelar. Los embarazos múltiples típicamente pues se van a parir por cesárea. Se estima que hasta el 50% de las inducciones terminan en cesárea. No es nada nuevo. El descenso que se está viendo de nacimientos en el mundo es un comportamiento que podría llevar a que todos los países vean reducidas sus poblaciones para fines de siglo. Según un estudio hecho por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud en Estados Unidos, se espera que en 23 países para el siglo XXI la población disminuya a la mitad, mientras también envejecerá de forma dramática. A juicio del director médico de Progyn y especialista en infertilidad, esto se debe a una visión diferente de las nuevas generaciones. La cultura de tener menos hijos es algo global, va de la mano de que la mujer también, que es quien pare, o la persona que es reproductiva que decida parir, está posponiendo la edad en la que está buscando comenzar familia y están teniendo menos hijos. O sea que o no están queriendo tener los hijos o lo están teniendo más tarde. En cuanto a los cierres de salas de parto en algunos hospitales de la isla, indicó que el servicio seguirá proveyéndose en otras instituciones. Vamos a estar viendo que hay una redistribución geográfica de las áreas que tienen menos población
a las áreas metropolitanas, depende de donde estemos en Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Arecibo, San Juan y San Juan en la periferia. Pero el que se cierren servicios de obstetricia, Lunarida, no necesariamente tiene que repercutir en disminución en la calidad de los servicios. Al revés, pensamos que va a mejorar la calidad de los servicios porque entonces ahora tenemos hospitales que van a centralizar todos estos recursos, económicamente van a estar más robustos y pueden darte entonces quizá mejor cubierta de anestesia epidural por los anestesiólogos, que eso es algo que nos hace falta, mejor acceso a neonatólogos y intensivo neonatal. En cuanto a los obstetras, ¿hay suficientes? Sí, es bien sacrificado hacer obstetricia y en Puerto Rico no se remunera adecuadamente. Las aseguradoras no le compensan a los obstetras, aunque ha habido aumentos parciales en los últimos años, pero prácticamente aquí se remunera 1/3, tanto para el obstetra como para el per diem del hospital, como para anestesiólogos, pediatras, 1/3 de lo que se remunera en Estados Unidos. Así que es muy sacrificado. Pero, diciendo todo eso, nosotros en Progin, el non-profit nuestro, hicimos a final del año pasado un censo de obstetras que no son residentes, que están dando servicio, y nos dio cerca de 130 obstetras para toda la isla. Eso es más que suficiente. Señala que para los cerca de 7,000 partos que se realizan anualmente en Puerto Rico, esa cantidad de especialistas puede cubrirlo, con 28 salas de parto. Además, ya hay más de 5 especialistas en la rama de regreso a la isla que brindarán servicios. En cuanto a su especialidad de infertilidad, mencionó que no se ha visto afectada. Ese 10 a 15% de la población, las 4 clínicas que estamos en Puerto Rico, estamos todos con un buen volumen de pacientes. Seguimos viendo pacientes que vienen de Estados Unidos, de Islas Vírgenes, de la República Dominicana, a atenderse con nosotros. Así que estamos todavía viendo esa tendencia de gente que quieren tener hijos. Sobre el proyectado incentivo para parejas que deseen concebir, mencionó que va mucho más allá, ofreciéndole otras cosas para beneficio y crianza de los hijos. El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca que a menudo se debe a situaciones estresantes y emociones extremas. Por ello también se le conoce como miocardiopatía por estrés. El ataque cardíaco tiene un componente físico que usualmente permanece. Cuando hablamos de este síndrome de corazón roto, los síndromes tienden a ser temporeros y son causados por un estrés agudo, por algo que nos pasó en un momento particular y estamos somatizando. Nuestro cuerpo está reaccionando a una condición emocional. Este síndrome afecta a una parte del corazón, interrumpiendo temporalmente la forma en que el corazón bombea la sangre, mientras el resto continúa funcionando. Así que entre sus síntomas puede haber dolor repentino del pecho, dificultad para respirar, debilidad, sudoración, arritmia. Las causas son variadas. Duele porque amamos. Y cuando amamos, y hablo de amor, no hablo solamente de la pareja, hablo de cuando se te muere alguien, de cuando pierdes un trabajo que tú te gusta y que hay gente que se enamora del trabajo, le gusta el trabajo que hacen y de repente lo pierden o se retiran y no saben qué hacer. Los divorcios, obviamente, o cuando me enamoro y no soy correspondido, o tengo un rompimiento de pareja como un día como hoy, que estamos hablando en San Valentín, en donde la gente espera estar con alguien y al no estar con alguien como tal, puede sentir que no debe estar bien. Entonces vienen unas palpitaciones, viene ese corazón que se siente que se detiene, viene ese ahogo de yo no puedo respirar bien. Y de momento la persona piensa que se está muriendo, que tiene algo en el corazón. Y lo confunde mucho. Las mujeres están a mayor riesgo de padecerlo y es más frecuente pasados los 50 años, aunque cada vez se ve en gente más joven. Se pueden presentar con este síndrome cuadros depresivos y trastornos de ansiedad. Al darme cuenta que es algo emocional, la depresión puede entonces surgir. Así que aunque están ligados, no necesariamente una precede a la otra. Se pueden dar con concurrencia, una primero, otra después, pero usualmente se dan juntas. Ante una pérdida de esperanza, que es lo que viene también ligado a un síndrome de corazón roto. Ya no tengo esperanza de que lo que yo quiero se dé, porque lo perdí, porque se fue, porque se rompió. Sí, puedo llegar a un momento dado en donde sea tan grande la que se puede dar físicamente con el corazón, pero yo puedo pensar en quitarme la vida. Puedo pensar en quitar la vida a otra persona, que no me corresponde. Muchas personas logran recuperarse con psicoterapia y en algunos casos hay que usar fármacos. Está en un tratamiento que empieza a trabajar con lo que lo lleva a este tipo de síndrome
y puede entonces lograr una recuperación, definitivamente puede lograr una vida normal, por decirlo de una manera, sin necesidad de que se le afecte su vida ni el desempeño de otras relaciones o otros éxitos. El lupus es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que el propio cuerpo ataca las células y tejidos sanos por error. Existen varios tipos, pero el más común es el lupus eritomatoso sistémico, pero también puede haber lupus cutáneo, neonatal, discoide y hasta inducido por medicamentos. No se conoce la causa. Algo hace que el sistema inmune pierda regulación. Ciertamente se han descrito genes en particular que predisponen a que el sistema inmune pierda esa regulación y se manifieste como lupus. Sin embargo, hay cosas que no conocemos, hay muchos factores externos que no necesariamente conocemos, ambientales, que podrían estar causando que el sistema inmune pierda regulación, el medicamento, porque hay un lupus asociado o inducido por medicamentos y eso está conocido como un tipo de lupus. Por lo tanto, son quizás muchos los factores posibles que pueden hacer que ese sistema pierda regulación cuando uno ya tiene esa predisposición genética para tenerlo. No es hereditario, pero sí se puede tener predisposición. Aunque cualquier persona puede desarrollar lupus, son las mujeres las que están a mayor riesgo. La incidencia es alta en Puerto Rico. Mucho mayores mujeres, de 9 a 10 mujeres por cada hombre. Y ciertamente en mujeres jóvenes, entre los 20 y 40 años, es donde está la incidencia mayor. Es mucho más prevalente en Puerto Rico que en muchos países en el mundo. La prevalencia aquí, última estimada o publicada, habla de 159 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y eso cuando lo ponemos en contexto con otros países como en Estados Unidos, que está como los hispanos nada más, que en Estados Unidos, que es mayor que en el resto de la población, está en 120 por cada 100.000, y en otros países mucho más bajo. O sea que la prevalencia aquí es mayor que en Estados Unidos, mayor que en Italia, que en Dinamarca, que en otros países en Europa también donde se ha comparado. Algunos síntomas son dolor o hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, fiebre, erupciones en piel, dolor en el pecho al respirar, entre otras. Su diagnóstico no es fácil, ya que puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Hacer este diagnóstico porque lo importante del lupus es que acarrea una comorbilidad grande, o sea, se pueden desarrollar otras condiciones en el camino y también se le puede acortar la vida al paciente si no diagnosticamos esto a tiempo. No hay cura para el lupus, pero ha habido avances en las terapias para tratarlo. Estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo acá en mi centro estamos haciendo estudios con medicamentos orales que modulan algo específico en el sistema inmune, pero también hay medicamentos intravenosos, medicamentos inyectables subcutáneos que se están estudiando medicamentos que cogen las células inmunes y las reprograman para que la inflamación sea menor y logremos poner esto en remisión. Hay muchas cosas interesantes que se están desarrollando, ciertamente. Lo que se pretende es lograr que los pacientes puedan vivir más tiempo y mejor. Es un acto simple, escribir lo que está pensando y cómo se siente, pero llevar un diario puede ayudarlo a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Algunas personas escriben por algunos minutos cada día, otros semanalmente, otros solo cuando les llega la inspiración. El Dr. Sanjay Gupta, presentador del podcast Chasing Life, dice que llevar un diario es una gran forma de darle seguimiento tanto a hábitos saludables como no saludables y permite a una persona maximizarse en sus altas. Incluso lo intentó él mismo, anotando todo lo que hizo y comió. De repente tenía este mapa de mi propia vida y aprendí mucho sobre mí mismo. Como cuando escribo mejor, es por la mañana, y los alimentos que me inspiran, pepinillos. No estoy seguro por qué pepinillos, probablemente mi microbioma. Pero el punto es que aprendí todo esto a través de un simple diario. Me ayudó a aprender cómo estructurar mis días para tener éxito. Gupta dice que llevar un diario puede ayudar con el enfoque y la productividad y permite a una persona obtener alguna perspectiva de sí mismo. También puede ayudar con su salud. Las investigaciones han demostrado que llevar un diario con regularidad tiene beneficios importantes, incluyendo alivio de estrés, reducción de ansiedad, refuerzo de sus propias cualidades positivas personales. Simplemente lo hace sentir bien.